¿Cómo les va? A ver, vamos a hacer el cierre de clases con ustedes. Esta es su última semana, ¿sí? Entonces la profe Jimé nos dijo que cerremos esta semana con ustedes y posteriormente se harán ya los proyectos finales. A ver, hemos visto la era del capital, lo que es el mercantilismo, ¿sí? La parte de la revolución industrial, ¿no es cierto? Y ustedes trabajaron concretamente las tres revoluciones industriales, ¿ya? La primera que empieza con la máquina de vapor, la segunda que es con la energía, con el petróleo y la electricidad, y la tercera que es concretamente la tecnología. Algunos autores hablan de una cuarta revolución industrial que tiene que ver con la nanotecnología, pero esta se restringe todavía al uso de lo que es tecnología. El servicio de internet, el asunto de la cuarentena ha forzado que todo el mundo tenga ahora este tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, tenían un compañero que trabajaba ya directamente con tecnología e iba arrojando lo que son cuadernos, etcétera, ¿sí? Todo eso son beneficios de la tercera revolución industrial. Están los drones, ¿sí? Están, ¿cómo se llama? La energía láser, ¿sí? La energía nuclear y la tecnología espacial, ¿ya? Todo eso es tercera revolución industrial, ¿ya? Ahora, a partir del mercantilismo empiezan a surgir las modernas escuelas económicas, ¿sí? Nosotros habíamos hecho una pequeña introducción con los movimientos socialistas, pero el mercantilismo va, a partir del mercantilismo, perdón, va a desarrollarse unas nuevas formas de teorización. Esas formas de teorización van a variar siempre entre lo que es el intervencionismo estatal y lo que es el librecambismo, ¿sí? Los motivos para esto fue porque a partir de 1492 se va a establecer el Estado moderno. El Estado moderno originalmente era de corte absolutista. El absolutismo va a tener dos fases, la fase de antiguo régimen y la fase del despotismo ilustrado. Estas dos fases eran fases estrictamente proteccionistas. Estas dos fases van a desarrollar el comercio mundial, ¿sí? Con la Casa de Contratación Española, las compañías de comercio inglesas, neerlandesas, francesas y portuguesas, ¿sí? Desarrollan el comercio a nivel global. Pero era un comercio proteccionista, era un comercio monopólico. Por ejemplo, la casa de contratación en Sevilla, la casa de contratación española, va a dar el monopolio a los comerciantes de Sevilla. Posteriormente van a extender ese monopolio comercial a los comerciantes de Sevilla y a los gaditanos, o sea, los de Cádiz, ¿sí? Y posteriormente, con las reformas borbónicas, van a extender el espacio de participación comercial, pero siempre bajo la protección y regulación del Estado. Exactamente lo mismo pasa con las otras potencias, Inglaterra, Francia, Portugal, y hay una pequeña diferencia con el imperio neerlandés. El imperio de las Provincias Unidas de los Países Bajos, ¿sí? O imperio neerlandés, al que se le conoce erróneamente como Holanda, va a desarrollar también compañías de comercio. Pero estas compañías, si bien tenían permiso de monopolio, tenían facultades prerrogativas como
establecer colonias, establecer fuertes, declarar guerra, hacer tratados de paz, etc. No obstante, sí tenían un control de las autoridades estatales, el statuder o el gran pensionario de neerlandés, ¿sí? Eran dos autoridades distintas, ¿ya? Una comisión de accionistas, ¿sí? Porque había una comisión de accionistas, pero al mismo tiempo ya da intenciones de una posterior libertad de comercio. Tanto en Inglaterra como en Francia, las otras corporaciones, gremios, sobre todo comerciales, comienzan a luchar por la libertad de comercio. Eso quiere decir que el Estado no entregue un monopolio a determinadas compañías, sino que extienda al resto de comerciantes de ese país la capacidad de usufructo, de exploración, de navegación, de intercambio. ¿Por qué es importante ver todo esto? Porque a partir de esta práctica va a desarrollarse toda la teoría económica. Entonces, en el mercantilismo que va a defender el asunto de la recolección de moneda, ¿sí? El principio de que la economía debe basarse en la acumulación de riqueza a partir de la acuñación monetaria y de la protección comercial, va a venir un espacio que se va a llamar la fisiocracia. La fisiocracia va a tener sobre todo auge entre los franceses. Es interesante, el avance fisiócrata dice, si para mañana me quedo como ahora en una cuarentena y tengo mucho dinero, muchísimo dinero, tengo $1.000.000, ¿no es cierto? Pero no tengo que comer, no tengo que comprar porque todos están en cuarentena. Y mi vecino, que es un vecino que no tiene ni estudios ni nada de eso, y él tiene un costal de papas, ¿quién tiene más valor en ese sentido? Es la persona que tiene esta producción. Con los fisiócratas van a ser el principio del valor desde la producción. Eso quiere decir que la riqueza va a estar en la concentración de bienes materiales, en la concentración de tierra para producción. De hecho, fisiocracia quiere decir el gobierno de lo natural, el gobierno de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, con la fisiocracia se va a establecer esta nueva teorización al respecto, ¿sí? Entonces, las personas que tienen capacidad de enriquecer, de producir, de dar valor a una cosa, son aquellos que tienen medios de producción. A partir de la primera revolución industrial van a surgir los pensadores del liberalismo. ¿Sí? El liberalismo económico, ahí está Adam Smith, David Ricardo, ellos van a proponer la libertad de comercio. No, el Estado no puede establecer monopolios. El Estado tiene que permitir la libre competencia comercial. John Stuart Mill, que es otro de los grandes economistas del liberalismo, dirá que la restricción a la libre competencia es perjudicial. Van a establecer los principios de libertad de comercio. Pero además, aquí viene lo interesante. Adam Smith dice, el valor no está en lo que yo tenga como bienes materiales de consumo, medios de producción, sino en la capacidad de trabajo. Es esa fuerza de trabajo que interviene en la producción de la mercadería, de una mercancía, la que va a dar un valor. Hasta ahí.
Posteriormente yo les había hecho ver el asunto de los economistas del socialismo, ¿no es cierto? Aparece Carlos Marx. Carlos Marx va a recoger de la economía política inglesa, o sea, de Adam Smith y David Ricardo, fundamentalmente, también de John Stuart Mill, de John Malthus, de Jacobson, de todos ellos, va a recoger este principio y va a desarrollar la crítica del capital. Va a decir, la mercancía tiene tres tipos de valor. Un valor, un valor de uso y un valor de cambio. El valor está determinado por la fuerza de trabajo. La cantidad de horas de estudio, de todo lo que ustedes intervengan, de tecnología, etcétera, 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 que ustedes pongan en la producción de una mercancía, es lo que le va a dar valor. Ahora, esas tienen un valor de uso, o sea, la importancia que tiene una mercancía con respecto a sus necesidades. O sea, ustedes compran algo porque lo necesitan, ¿sí? Pero además hay un valor de cambio, que es la que va a fijar los precios, ¿no es cierto? Estos son los primeros valores, inclusive son valores referenciales, pero en el mercado eso se genera de otra forma. Es un valor de cambio. ¿Cómo cambian ustedes? ¿Sí? Entonces, por esa razón, de repente Marx decía, en la antigüedad usted cambiaba una vaca por un costal de papas. Porque ¿cuál era la equivalencia? El principio del valor, la cantidad de trabajo que interviene en la producción de la mercadería, ¿sí? En la producción de la mercancía. Hasta ahí llegan aproximadamente estas teorías económicas. Tiempo después va a desarrollarse en lo que son las escuelas neoclásicas, ¿sí? Concretamente, la más lógica, la que más ha argumentado con mayor, ¿cómo se llama? Prestancia, es la Escuela Austríaca de Economía, ¿sí? Y la Escuela de Chicago, fundamentalmente esas dos. ¿Ya? ¿Cuál es el gran principio de la Escuela Austríaca de Economía? Primero va a criticar la teoría de valor de socialismo de Marx, ¿sí? Y dice, las cosas pueden tener un valor cuando yo lo tengo, pero se deprecia ese valor. Entonces, si yo compro un costal de trigo, tengo un costal de trigo para mi consumo personal, tengo un costal de trigo para guardarlo por si acaso la cuarentena, tengo un costal de trigo para un loro, ¿sí? Y un costalcito de trigo y un poquito más para venderlo si es que habría el chance. Lo que yo tengo guardado se deprecia porque se pudre. Es en el mercado, dice la Escuela Austríaca de Economía, en el mercado, en la libre compra-venta, es donde las cosas verdaderamente tienen un valor. Si las cosas no se intercambian, no tienen valor, ¿sí? Y ese valor se deprecia. Lo que usted vende, por ejemplo, si usted tiene su celular, ¿no es cierto? Lo vende, lo ha utilizado, ha tenido gran valor para usted. Usted lo vende ahora en un precio, para dentro de un año ser un precio menor, ¿sí? Hay otro tipo, ahí se deprecia el valor. Más bien, mientras más produce usted, el valor se deprecia. Al revés de lo que pensaba el socialismo, que mientras más produce, el valor crece, dice no, el valor se deprecia, porque hay producción en masa. Entonces tiene que vender a menos. Y eso es depreciación de valor, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado van a tener los principios de estrategias, ¿no es cierto? De estrategias de desarrollo. Hay unas estrategias proteccionistas, ¿sí? Proteger al Estado. Ya que el Estado proteja a la economía. Que, por ejemplo, lo que había hecho el gobierno anterior pone salvaguardias, ¿sí?
¿Qué es la salvaguardia? Era un impuesto a la importación. ¿Para qué? Para proteger la producción nacional. Esas salvaguardias posteriormente terminaron al año, ¿no es cierto? El gobierno actual dice no, no, hay que sacar aranceles. O sea, tiene el otro principio, no hay que proteger, todo tiene que ser libre compra-venta. Estas políticas se han establecido por muchos lados, ¿sí? Por ejemplo, la más famosa de la que se tiene noticia es la Rusia socialista. Rusia soviética era muy proteccionista, protegía todo, la producción, la calidad de producción, qué cantidad llegaba de producción a cada sitio del país, etcétera. ¿Sí? Pero Rusia era socialista, o sea, había socializado medios de producción. No había propiedad privada. ¿Sí? Todo pertenecía al Estado, absolutamente todo pertenecía al Estado. En Estados Unidos también se da un proyecto de protección estatal, que es el New Deal, ¿sí? El nuevo tratado, el nuevo trato, el nuevo acuerdo. El New Deal es basado en las teorías de un economista francés que se llamó Keynes, ¿sí? No hay que confundirle con Quesnay. Quesnay era también un economista francés, pero él era fisiócrata. Keynes es moderno, es de la actualidad, es contemporáneo. Él pide que el Estado proteja determinados rubros de la economía, estimule la producción. Eso tiene que ver mucho con la Francia anterior a la Revolución, ¿sí? Cardenal Richelieu, cuando establece la gran compañía de exploración francesa, reúne a 100 comerciantes y cada uno tenía que poner una cantidad de, creo que 1000 florines o 1000 o 10 o 100.000 francos, alguna cuestión así, como participación, incluido el Estado. Inglaterra también lo hacía así. Entonces todos eran accionistas y así van a nacer las compañías de responsabilidad, ¿no es cierto? De responsabilidad limitada. Tanto aportas, tanto ganas, ¿sí? O sea, tu aporte es igual al porcentaje de todos, eso el rato de ganar te vas a llevar ese porcentaje. Sí, esa es una compañía de responsabilidad limitada. Eso van a hacer con los ingleses, con los franceses fundamentalmente. ¿Ya? Keynes dice esto. El Estado es el que debe proteger en ese sentido. Y era interesante, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt hace el New Deal, después de la catástrofe terrible que fue la Gran Depresión de 1929, ¿no es cierto?, de los años 20, hace un sistema proteccionista. A Roosevelt lo acusaron de socialista, pero no, cuidado. Socialismo no quiere decir intervención del Estado. La intervención del Estado no es necesariamente socialismo. La intervención del Estado es intervención del Estado. Estados Unidos siempre fue un país capitalista. Estados Unidos tenía y tiene hasta ahora propiedad privada, ¿no es cierto? Y tiene un gran control en los mercados. Pero establecieron este proteccionismo, esta regulación de mercados. Se dividió el tipo de banca, ¿no es cierto? Banca de inversión y la banca esta de caja normal, que es la que tenemos nosotros en los bancos habituales acá, ¿sí? Establece una división en bancos, ¿sí? Las bancas de inversiones pueden traer y sacar, ¿cómo se llama? Capital, ¿no es cierto? Las otras son exactamente para mantenerlos acá, ¿sí? Entonces se va regulando la economía. La economía de Estados Unidos creció, no tuvo la catástrofe tan brutal que significó en Europa. Ojo, la gente se suicidó en el crack del 29, pero con las con las políticas proteccionistas de Franklin Delano Roosevelt, el New Deal, va a desarrollarse un momento de desarrollo de los Estados Unidos. A tal punto que terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es tan poderoso que puede establecer el Plan Marshall. El Plan Marshall era un plan de préstamos.
de préstamos para el desarrollo y la reconstrucción de Europa. Estas políticas proteccionistas también se han dado aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? El Ecuador tiene que utilizar por muchas razones varias políticas proteccionistas. A partir del presidente Ronald Reagan específicamente en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra, va a establecerse políticas de tipo liberal. El Estado tiene que proceder con la menor capacidad de intervención. Hay que reducir el tamaño del Estado. Ahí está un economista de la Escuela de Chicago que se llama Milton Friedman. ¿Ya? Fue un premio Nobel inclusive. Esas políticas se van a establecer posteriormente en Chile, por ejemplo, durante la dictadura del general Pinochet. Ese tipo de políticas fue establecerse aquí durante el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén. ¿Ya? Entonces hay que deshacerse en la mayor cantidad posible de empresas del Estado. El Estado tiene que intervenir lo menos posible. Por ejemplo, en el caso del presidente actual, él ha procedido a algunas ventas, ¿no es cierto?, que parece que ya se venían cayendo desde el régimen anterior, y ha anunciado ya el cierre de algunas empresas, la liquidación de otras, las fusiones de otras, ¿sí? Tratar de sacar la mayor cantidad de intervención del Estado. El Estado no debe ser tan grande, no debe regular mucho, ¿sí? Ese es el principio de esta teoría económica. ¿Ya? Hay otros sitios, ahora por ejemplo Estados Unidos con el presidente Trump está estableciendo políticas intervencionistas. Los conflictos que tiene con China es porque Estados Unidos protege la economía norteamericana y China protege la economía china, ¿sí? Hay un proteccionismo, ¿sí? En general, el mundo se ha dado entre estas dos fases. Una fase proteccionista, una fase librecambista. En la Escuela Austríaca de Economía, en cambio, dicen que ni en las crisis económicas debe llegar a ser proteccionismo de Estado. Al contrario, lo ideal sería liberar más los aranceles, liberar totalmente las regulaciones. La gente tiene que salir libremente a comerciar, no estarles agobiando con impuestos, no estarles estableciendo prohibiciones, controles de calidad y eso. Todo eso, los controles de calidad, la mejora de carreteras, todo eso tiene que darse en la lógica del mercado, nada más. Hay algunos varían. Por ejemplo, Ludwig Mises, que era un filósofo de los escuelas austríaca de economía, dice, sí, pero el Estado por lo menos que ponga las carreteras. Ya hay otros que dicen, no, radicalmente no. Es el libre comercio el que va a ir dinamizando poco a poco este tipo de construcciones, este tipo de situaciones. ¿Quién tiene razón? Las dos se han aplicado de una u otra forma. Chile pudo aplicar las políticas de libre cambio y uno puede decir Chile progresó a partir de ahí. Sí, pero también tuvo un régimen estatal súper represivo y que es tan represivo hasta ahora que es el régimen inaugurado con la dictadura de Pinochet. O sea, liberaron el mercado, pero establecieron un férreo control policíaco sobre el Estado. ¿No es cierto? En la España de Franco, en cambio, se estableció un régimen totalmente proteccionista del dictador Franco y España llegó a ser la novena potencia industrial a mediados del siglo, a la segunda mitad del siglo XX. Y Estados Unidos se desarrolla con New Deal, pero también Estados Unidos crece con las políticas de Reagan, que son las políticas de apertura, ¿no es cierto?, de cierre de aranceles. Ojo, este tipo de políticas, ninguna política de estas se ha establecido de forma absoluta. Por ejemplo, el presidente Reagan recorta, ¿no es cierto?, varios aranceles, varios impuestos, varias tributaciones a la producción, pero subió el impuesto a la nómina. ¿Quiénes eran los de la nómina? Los que trabajaban, los trabajadores. Ellos les subió impuestos por la cuestión de Social Security, ¿sí?, de la seguridad social. Eso, en cambio,
pero liberó ¿cómo se llaman? Los aranceles y varias regulaciones a transnacionales. Como digo, estas dos fases, que es las que han hecho el mundo, se mantienen hasta hoy. Veamos qué pasa después de la cuarentena. Si es que la economía llega a tener, estamos en recesión, si la economía llega a caerse tan brutalmente como fue en las épocas de los años 20, lo más seguro es que se establezcan regímenes de protección. ¿Sí? El fascismo en Italia era un régimen de protección. Tuvo cosas interesantes. Se expanden las escuelas Montessori, se difunden las escuelas Montessori. Nace Cinecittà, de donde van a nacer los grandes cineastas, ¿no es cierto? Fellini, Rossellini, Pasolini, ¿ya? Pero también con la otra contraparte, ¿no es cierto? El fascismo en Italia y en Alemania. En Alemania va a salir la Volkswagen, ¿sí? O sea, una gran producción industrial en Alemania. El costo fue terrible. Rusia, con la protección, con ese establecimiento férreo súper disciplinado de la producción de los planes quinquenales de industrialización soviética, va a subir impresionantemente. El costo, vean ustedes cuál fue el costo. ¿Ya? El librecambismo dio también sus resultados, ¿no es cierto? En Estados Unidos, con Reagan, Estados Unidos crece impresionantemente, vence a la Unión Soviética en la Guerra Fría, ¿sí? Con esa política, ¿sí? Esa política también es la que va a desarrollar la ministra Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿sí? Se va a desarrollar impresionantemente la industria con energía nuclear, a partir del librecambismo. Pero ojo, tanto Margaret Thatcher como Ronald Reagan desarrollaron también muchas fuerzas de intervención militar en el extranjero. Entonces, todo es posible, pero todo tiene su consecuencia. Sea en proteccionismo o en librecambismo, siempre va a haber alguna consecuencia. Ustedes deciden cuál es la mejor a partir de lo que ustedes quieran estudiar, de lo que ustedes quieran proceder. Ustedes verán cuál es la más interesante. Yo les he planteado las dos. Chau.